¿qué harías si una voz idéntica a la tuya te llamara desde el año 2099 para avisarte que hoy empieza el fin del tiempo? ¿Y si esa llamada, en lugar de salvarte, te arrastrara a una batalla solitaria contra un destino que ya te había consumido? Me llamo Mateo Rivas y soy, o era, un técnico de telecomunicaciones. La semana pasada, a las 3:17 de la madrugada, recibí una llamada que no estaba registrada en ningún sistema, una anomalía que desafiaba toda lógica. Esa llamada no solo cambió lo que creía sobre la realidad, sino que me condenó a vivirla una y otra vez hasta el agotamiento. El turno nocturno y el eco del futuro. Era una noche cualquiera, o al menos eso parecía. El aire acondicionado del centro de datos zumbaba con la monótona cadencia de un corazón cansado, un ritmo constante que había sido la banda sonora de mis últimos 5 años. Mis dedos se deslizaban sobre el teclado, revisando alertas, ajustando señales, comprobando redes. La rutina era un bálsamo, un escudo contra el silencio opresivo de las horas muertas. La soledad del turno nocturno era mi compañera habitual, una presencia silenciosa que me permitía concentrarme, perderme en el laberinto de cables y luces parpadeantes. Pero esa noche, algo se rompió. En la pantalla principal, un mensaje que jamás había aparecido antes, una secuencia de caracteres que desafiaba cualquier protocolo conocido. Troncal 7 de sincronización temporal. Lo leí 1, 2, 3 veces. Mis ojos se entrecerraron, buscando el error, la broma interna de algún compañero aburrido. Desincronización temporal era un término sacado de una novela de ciencia ficción, no de un manual de operaciones. La incredulidad se mezcló con una punzada de inquietud. Mis manos, habitualmente firmes, dudaron sobre el teclado. Y entonces, el teléfono de la consola principal, un aparato antiguo que rara vez sonaba fuera de las llamadas internas, cobró vida. Su timbre, distorsionado, casi fantasmal, resonó en el silencio del centro de datos. Era un sonido que no pertenecía a esa era digital, un eco de líneas analógicas y conexiones imperfectas. Levanté el auricular, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. «¿Hola?», dije, mi voz apenas un susurro en la inmensidad de la sala. Silencio, un silencio denso, cargado de electricidad estática, como si la línea estuviera conectada a un vacío. Y entonces, escuché algo que me heló la sangre, que hizo que cada fibra de mi ser se tensara. «Mateo, sin cuelgues, soy tú, desde el año 2099. La voz era inconfundiblemente la mía, mis pausas, mi tono, mi respiración, pero había algo más, una aspereza, una profundidad que solo los años, o quizás el sufrimiento, podían grabar. Era mi voz, pero envejecida, como si el tiempo lo hubiera oxidado, desgastado hasta el hueso. Mi corazón empezó a latir con una fuerza brutal contra mis costillas, un tamborileo que amenazaba con romper el silencio. El sudor frío perló mi frente. Mis ojos se clavaron en el mensaje de desincronización temporal en la pantalla, que ahora parecía brillar con una luz ominosa. La broma, si alguna vez lo fue, había terminado. Esto era real. Escena 2. La advertencia del futuro y la semilla de la duda. La voz del futuro, Mateo, no dejó espacio para la incredulidad. No había tiempo para preguntas, para la lógica o la razón. Cada palabra era un martillazo, un mandato urgente que resonaba en mi mente, borrando cualquier duda. «No tengo tiempo», dijo mi otra voz, con una urgencia que me traspasó. «Hoy, a las 3:34 a.m., se enciende el nodo Cronos. Dirán que es un ajuste de latencia, una mejora en la sincronización global, pero no lo es. Es un estabilizador temporal. Si lo activan, el tiempo se repetirá cada 24 horas. La ciudad quedará atrapada en un bucle, para siempre». Mi mente luchaba por procesar la información. ¿Un bucle temporal? ¿El fin del tiempo? Era una locura, una fantasía. Intenté reír. Intenté convencerme de que era una elaborada broma de algún compañero con demasiado tiempo libre y una habilidad inquietante para imitar voces. Pero la risa se ahogó en mi garganta cuando la voz añadió algo que me borró la sonrisa de cuajo. Algo tan específico, tan íntimo, que no podía ser una coincidencia. «En tu bolsillo derecho tienes la llave de servicio.
esa que te regaló tu padre y que usas como amuleto. En 4 minutos, tu supervisora, Mariana, te pedirá abrir la sala B2. No lo hagas. Corta la línea troncal y dispara el fusible de emergencia. Mis dedos, temblorosos, se deslizaron en mi bolsillo derecho. Ahí estaba, la pequeña llave de latón, un regalo de mi padre, que siempre llevaba conmigo. La sensación metálica en mi palma era una bofetada de realidad. La voz del futuro no solo conocía mi voz, sino también mis hábitos más insignificantes. El terror se apoderó de mí, un terror frío y paralizante. En ese preciso instante, mi teléfono vibró. El sonido familiar de una notificación entrante, tan mundano, tan fuera de lugar en medio de esa conversación surrealista. Miré la pantalla. Mariana, era ella, la supervisora. Respondí, mi voz apenas un hilo. Mateo, estás en el piso -1, dijo Mariana, su tono apresurado, impaciente, exactamente como lo había predicho mi yo futuro. Necesito que abras la sala B12. Es urgente. Hay una anomalía en la sincronización de la red que solo se puede corregir desde allí. Miré el reloj de la consola. 3:30, 3 AM, exacto. El tiempo se había encogido, el futuro se había colado en el presente, y yo estaba atrapado en el centro de una decisión que no entendía, pero que sentía con cada fibra de mi ser que era de vida o muerte. La incredulidad se desvaneció, reemplazada por una certeza escalofriante. Tenía que actuar. Bajé al pasillo subterráneo, el nivel más profundo del complejo, donde las entrañas de la tecnología zumbaban en la oscuridad. El aire era frío, denso, cargado con el olor a ozono y metal. El eco de mis pasos resonaba en el vacío, mezclándose con el zumbido constante de la electricidad, un coro mecánico que amplificaba mi soledad y mi miedo. Cada paso era un acto de fe ciega, una traición a la lógica, una obediencia a una voz que era mía y no mía. Frente a mí, la puerta de la sala B12, una puerta de acero reforzado, sin ventanas, con un lector de tarjetas que parpadeaba con una luz verde intermitente, invitándome a pasar. Era la entrada a un lugar que, hasta hace unos minutos, era solo otra sala de servidores, pero que ahora se sentía como el umbral de otra dimensión. Mateo, la voz del futuro, volvió a sonar en el auricular, cada palabra entrecortada, como si la conexión se estuviera deshilachando, o como si al mismo tiempo estuviera luchando por mantenerla. Si la abres, se acabó. No habrá vuelta atrás. Corta el fusible CR-01. Está escondido detrás del panel principal, el que está a la izquierda del nodo Cronos. Golpea el tornillo inferior con la llave de servicio. Gíralo 15 grados en sentido horario y tira con todas tus fuerzas. Mis ojos escanearon el panel, buscando el tornillo, la ubicación. Mi mente, a pesar del pánico, se aferraba a la precisión de las instrucciones. Era un técnico, después de todo. La lógica y la mecánica eran mi refugio. Saqué la llave de latón de mi bolsillo. Su peso familiar, un pequeño ancla en la tormenta. Golpeé el tornillo, sentí el metal ceder. Giré con cuidado, contando los grados en mi mente. Y ahí estaba, un fusible rojo, grueso, con las letras CR-01 grabadas en su superficie, como una cicatriz. De repente, una alarma estridente rompió el silencio, un sonido agudo que taladró mis oídos, y luego, pasos, rápidos, acercándose. «¡Rivas!», gritó Mariana por el radio, su voz distorsionada por la urgencia y la rabia. «No toques nada. Repito, no toques nada. Estás interfiriendo con un protocolo de alta seguridad». Mi mano ya estaba sobre el fusible. La adrenalina bombeaba a través de mis venas. Mi corazón latía como un colibrí atrapado. Tenía que saber, tenía que entender. «¿Qué es el nodo Cronos?», pregunté, mi voz ronca, casi un grito desesperado. Silencio. Un silencio tenso, roto solo por la alarma y los pasos que se acercaban. Y luego, una voz distinta, fría, metálica, robótica, resonó en el pasillo, no a través del radio, sino desde algún altavoz oculto. «Operario 214B, retire la mano. Esto no le concierne. Su acción ha sido registrada como sabotaje». El miedo se transformó en una determinación helada.
No era una broma, no era un error, era una conspiración, un plan que mi yo futuro estaba desesperado por detener. Mateo, dijo mi voz del futuro, ahora apenas un susurro, como si estuviera desvaneciéndose. 3. Hacer. ONU. La frase era incomprensible, un fragmento de un mensaje perdido, pero no importaba. La urgencia, la desesperación en su voz era suficiente. Con un grito gutural, tiré del fusible. Una ráfaga de chispas azules iluminó el pasillo por una fracción de segundo, seguida de un estruendo ensordecedor. Y luego, oscuridad total, un silencio absoluto, pesado, que se tragó la alarma, los pasos y mi propio aliento. Había actuado, había desobedecido, había roto algo, y no tenía idea de las consecuencias. Desperté. La luz del sol se filtraba por las rendijas de mis persianas, un brillo suave y familiar. Estaba en mi cama, en mi apartamento, sin recordar cómo había llegado allí. El mismo pijama de siempre, arrugado. El mismo mensaje de mi madre en el teléfono. No olvides llamar a la abuela. El mismo café, que, como cada mañana, se derramó en el mismo lugar de mi camisa al intentar beberlo. Todo era idéntico, demasiado idéntico. Una punzada de ansiedad me recorrió. Salí a la calle. Los mismos autos aparcados en las mismas plazas. La misma señora cruzando la calle con su perro salchicha. El mismo ladrido agudo. Los mismos semáforos, en el mismo orden, cambiando de rojo a verde en la misma secuencia predecible. El mundo entero se estaba repitiendo. Era como una cinta de video rebobinada y reproducida, una y otra vez. Intenté llamar a Mariana. El número no existía. Intenté revisar los sistemas de la empresa. La alerta de desincronización temporal ya no estaba. En su lugar, un mensaje nuevo, brillante, en la pantalla principal de mi consola personal. Ciclo 2, sincronización completa. Mi teléfono vibró otra vez. El número desconocido. La voz. Mateo, dijo la voz cansada, con un matiz de alivio y una profunda tristeza. Lo lograste, a medias. El nodo sigue activo. Solo lo retrasaste. Ahora estás dentro del bucle. Tú recuerdas los días. El resto no. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. No había salvado el tiempo. Solo lo había alterado. Y al hacerlo, me había condenado a ser el único consciente de su prisión. Era el único que recordaba el día anterior. El único que sabía que cada amanecer era una repetición. La soledad que sentía en el turno nocturno era insignificante comparada con esta nueva, abrumadora soledad. Era un fantasma en mi propia vida, un espectador de una obra que se repetía infinitamente, mientras todos los demás vivían su primer y único día. El borde del tiempo y el eco del fracaso. La desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podía vivir así? ¿Cuántos primeros días podría soportar antes de que mi propia mente se rompiera? ¿Cómo salgo de esto?, pregunté. Mi voz temblaba, mi garganta seca. Solo hay dos formas, respondió mi otra voz, su tono ahora más grave, más resignado: destruir el núcleo del nodo o morir dentro del día. Cualquiera de las dos rompe la simetría. Pero si fallas, si no logras destruir el nodo, el lazo se endurece y te quedarás atrapado por décadas. Tu mente se deshilachará, tu cordura se desvanecerá y te convertirás en una sombra de lo que fuiste, reviviendo el mismo día sin fin. La elección era brutal, una misión casi imposible, o la aniquilación de mi propia existencia, no con la muerte, sino con la locura. La idea de morir, de romper el bucle con mi propia desaparición, era tentadora en su simplicidad, pero la voz del futuro no había terminado. ¿Y tú?, pregunté. Una pregunta que había estado rondando mi mente desde el principio. ¿Por qué él me llamaba? ¿Por qué no había roto el bucle él mismo? Silencio. Un silencio largo, pesado, cargado de una historia no contada, de un sufrimiento inimaginable. Luego, la respuesta. Un suspiro que parecía venir de un abismo de tiempo. Yo fallé, esa palabra. Fallé. Resonó en mi cabeza un eco de un destino que me esperaba si no tenía éxito. Mi yo futuro no era un héroe victorioso, sino un náufrago del tiempo, un prisionero que había encontrado una única y desesperada forma de lanzar un mensaje a través de la eternidad. Él había vivido este bucle, quizás por siglos,
su mente erosionada por la repetición, su esperanza reducida a este último, frágil intento de guiarme. La carga de su fracaso se sumó a la mía, un peso insoportable, la ruptura del ciclo y el sacrificio silencioso. Bajé de nuevo al pasillo subterráneo. Los pasillos eran los mismos, pero el aire se sentía espeso, pesado, como si el tiempo mismo pesara sobre mis hombros. La sala 12 ahora mostraba un símbolo nuevo en su puerta, un holograma pulsante que decía: Nodo Cronos, activo. Era un faro de mi prisión, el corazón de mi tormento. Dentro, una columna de luz pulsante se alzaba en el centro de la sala, un pilar de energía pura que vibraba con una frecuencia hipnótica. Cada pulso hacía vibrar el suelo bajo mis pies, un latido cósmico que resonaba en mi pecho. Era como si el tiempo, en lugar de fluir, latiera, una pulsación constante que me recordaba mi confinamiento. Alrededor de la base de la columna, un anillo metálico, el núcleo que debía destruir. Debes golpear el anillo inferior, susurró la voz del futuro, su tono ahora más débil, casi etéreo. Cuando el pulso llegue al cero, cuando la energía se contraiga por un instante infinitesimal, destrúyelo. Es el único momento de vulnerabilidad. Si fallas, el bucle se reiniciará y el nodo se hará más fuerte. Tendrás que esperar otro día, y otro, hasta que la oportunidad se presente de nuevo, o hasta que te rindas. Observé los pulsos. Tum, tum, tum. Cada segundo se sentía eterno, cada latido del nodo una cuenta regresiva hacia mi destino. Tenía solo una oportunidad, un instante fugaz para liberarme, para liberar al mundo. Mi yo futuro había fallado, yo no podía. Encontré una barra metálica tirada en un rincón, un trozo de tubería oxidada, mi única arma contra la eternidad. La levanté, su peso reconfortante en mis manos temblorosas. Esperé el pulso. El tiempo se ralentizó. Mi respiración se detuvo. El pulso se acercaba a cero. Tum, tum. Gracias por intentarlo, dijo mi otra voz, su susurro apenas audible, como un eco desvaneciéndose en el viento. Si sale mal, nos veremos en 2099. Esa frase, nos veremos en 2099, no era una despedida, sino una promesa, una condena compartida. Me dio la fuerza que necesitaba. El pulso llegó al cero. Un silencio absoluto, un vacío momentáneo en el latido del tiempo. Silencio absoluto. Luego, golpe seco, con un grito de pura voluntad, lancé la barra metálica contra el anillo inferior del nodo Cronos. El impacto resonó en la sala, un sonido metálico y seco que se sintió como el fin de todo. Una luz blanca cegadora me envolvió, tan intensa que sentí que mi cuerpo se desintegraba. Silencio. Nada. El regalo del tiempo y la sombra del futuro. Desperté. El sol entraba por la ventana, cálido y real. El café no se derramó. Mi madre me envió un mensaje diferente.